muchas cualidades en muchos candidatos. Por eso, esta búsqueda no está nada fácil. Y como sabemos, lo que define es el voto de ustedes a través de nuestra web, tuhistory.com. Cuando regresemos, sabremos quiénes fueron los 4 más votados en la categoría Artes, Ciencias y Humanidades. Nuestros primeros 4 finalistas. Vamos a revelar varios secretos sobre sus vidas y les aseguro que hay más de una sorpresa. No se vayan, esto es El Gran Mexicano. Estamos de regreso en El Gran Mexicano, la búsqueda del mexicano más importante de la historia. Vamos a comenzar con la primera categoría, Artes, Ciencias y Humanidades. Están incluidos escritores, científicos, médicos, escultores, poetas, pintores, grandes exponentes de nuestra cultura a fin de cuentas. Antes de saber quiénes son los 4 finalistas de esta categoría, vamos a revelar algunos detalles de esta elección. Los mexicanos sabemos que siempre que votamos, los resultados pueden ser sorprendentes. Como dice el video, pues curioso el dato, ¿no? Diego y Frida inseparables hasta en la votación. No, pero esa era una relación, yo creo, destructiva. Si hubieran estado en nuestras épocas juntos, los hubiéramos mandado a relaciones constructivas, ¿no? A ver, arreglar esa codependencia tan espantosa que traerían. Claro. Y serían de los favoritos de las risitas del corazón. O los ¿no? hombres le pondríamos un pedestal a Diego Rivera, ¿no? De aplauso, de maestro. Oye, pero a mí me inquieta que tantos votos hayan sido para escritores, cuando este es un país en donde supuestamente se lee muy poco. Imagínense cuán poco entonces se verán exposiciones de pintura y mucho menos se sabrá de científicos. Eso es como alarmante, más que para congratularnos de pensar tanto en escritores. Pero yo creo que, fíjate, con los escritores quizá lo que pasa es que también tenemos de alguna otra manera una cultura con ellos, ¿no? La primaria, de alguna otra manera, te va metiendo en eso, ¿no? Sí. Te los va recordando. Y me parece que otra parte que es interesante son los científicos. Hace un momento, cuando veíamos a uno de los científicos que había descubierto alguna vacuna, no sé quién era, yo me quedé sorprendido de no saberlo. Hay mucha relación, de repente, entre la profesión y lo que uno va considerando. Y voy a decir una obviedad. Estos son los mexicanos que conocemos, pero hay una gran cantidad de mexicanos que podrían formar parte de, pero no tienen esa parte de famosos o conocidos, no les tocó en el momento el reflector. La ciencia es una de las cosas más decantadas del conocimiento. Uno puede entender a un escritor con un mínimo de conocimiento. A veces, sí. Se puede entender, bueno, pero el tema mismo está al alcance de cualquiera. La física, no. Yo lo que no comprendo es este silencio absoluto de don José Ramón Fernández, que en esta categoría ha decidido no opinar. Yo estaba escuchando a los intelectuales antes de hablar y yo veía a 3 delanteros formidables. Los 3 muralistas mexicanos. La gente se acuerda en cualquier país del mundo de los pintores. Pero también es que los pintores, en este caso José Ramón, estos 3 que tú presentas, fueron sobre todo Rivera y Siqueiros, promotores de sí mismos como pocos. Ellos buscaban los reflectores en la medida en que en la época había reflectores. Es que tenían una gran personalidad en todos lados. Mira, Diego Rivera, al estar con Frida Kahlo, tenía un reflector intenso, ella y él. Pues vamos a hablar de Diego, y Siqueiros, ¿no? Cada vez que estaba en las rejas tenía más reflectores. Uno de los 4 personajes más votados es precisamente Diego Rivera. Y cabe aclarar que no estamos presentando a estos finalistas en orden de cantidad de votos. Dicho esto, vamos a recordar la vida de Diego Rivera, uno de los candidatos que podría convertirse en el Gran Mexicano. Definitivamente de los máximos referentes del movimiento muralista, Rivera fue el preferido de la gente. Se ubicó sobre David Alfaro Siqueiros y Clemente Orozco. ¿Por qué habrá sido que está sobre Siqueiros, sobre Orozco? ¿Y por qué, si no es un hombre tan bien parecido como Javier Solórzano, tuvo tanto éxito con las mujeres? ¿Qué tiene Diego Rivera? Hay varias teorías. ¿Sabes por qué? Bueno, a ver, que los hombres hablen. ¿Por qué creen que es el...? Por su amor con Frida Kahlo, porque se casó 5 veces, porque tenía, como lo dijo alguien, una libreta llena de artistas famosas, porque se enamoró de María Félix y María Félix ni caso le hizo. Pero la causa de que le porque hiciera... él
Diego Rivera no era un tipo bien parecido, como dices de Javier, pero Diego Rivera, la última frase es maravillosa, la que dicen: logra un legado artístico para el país. Claro que lo logra, enorme legado artístico. Los murales de Rivera son conocidos en todo el mundo. Yo creo, José Ramón, que en buena medida, porque logra a su manera, controvertida, muy rebelde, y quizás algunos decían que el muralismo, ¿por qué necesitaban todo eso siendo que lo pueden hacer de este tamaño? Ya sabes que había esta polémica sobre el asunto, pero yo creo que porque logra representar visualmente la problemática del país en todos sus sentidos, desde la burguesía. No creo que sea la problemática la vida verdadera. Creo que él embellece a un México que no existió. El México que existió le da una dimensión que el grueso de los mexicanos se sienten contentos consigo mismos viéndose en esos murales. No eran así. Yo creo, Lorenzo, que sí, efectivamente hay una especie de mirada muy singular de México de Diego Rivera. Y positiva. Sí, y positiva, que eso es algo que los gobiernos le agradecen mucho, que esa es una parte importante, ¿no? Definitivamente, Rivera es uno de los candidatos a convertirse en el gran mexicano. Y te recordamos que ya puedes votar por él a través de internet en el portal tuhistory.com. Al regresar conoceremos a los otros finalistas de esta categoría, donde quizá haya varias sorpresas. Puede que esté una mujer, quién habrá sido el escritor más votado, no sabemos, así que ya regresamos, no te despegues. No cabe duda que Octavio Paz escapó el paso del tiempo y hoy también estamos confirmando eso. ¿Se podría convertir en el gran mexicano alguien que quizá no logra llegar a la mayoría de la gente? Sí, sí se puede convertir en el gran mexicano en más de un sentido. Hay algunos escritores que además de la escritura tienen su actividad política y eso manda el mensaje para muchos que no leen sus libros. Siendo embajador en la India, cuando tiene lugar en 1968 la represión de Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil mexicano, él usa su escritura, entre otras cosas, para hacer obvia la injusticia y la falta de democracia en ese México del 68. Eso queda marcado en la conciencia colectiva. Yo creo que Octavio Paz después se definió. El Octavio Paz del 68 al 84 es extraordinario. O sea, hay que tomar en cuenta que la revista Plural se hace en el periódico más significativo de la época, que era Excelsior. Era el Excelsior de don Julio Scherer. Era el Excelsior que era combativo. Y yo creo que esa fue una parte muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a robar una frase, perdón, de Lorenzo, que es: supo ver el autoritarismo muy bien fuera del país y nunca lo vio en el país. Y yo creo que eso le pasa en general a algunos intelectuales. El laberinto de la soledad es un libro maravilloso, extraordinario. Pero cuando él escribe, sobre todo en Vuelta, que es donde más lo conoce uno, y cuando sale en televisión, en una serie de programas que él conduce, ahí te das cuenta quién es Octavio Paz. Octavio Paz ya no es el combativo del 68, sino que combate lo que pasa en otros países, porque ha cambiado su forma de ver la vida. Octavio Paz, para mi gusto, es un crack de la literatura. Así. Oye, es un premio Nobel de literatura mexicano, el único que tenemos. ¿Y eso crees, José Ramón, eso crees que sea una influencia importante para que quizá Octavio Paz se convierta en el gran mexicano? No, el premio Nobel. No. Lamentablemente el mexicano no lee. Yo creo que es un gran mexicano, pero no va a ser el gran mexicano. No, es el gran poeta mexicano. El gran poeta mexicano. Sí. Bueno, ok, es un debate interesante. Bueno, seguramente muchos se sentirán identificados con esas virtudes, pero muchos otros se van a identificar con otras cosas, como con una vida de sufrimientos. Este fue uno de los aspectos que caracterizó a una gran mujer que también está dentro de los 4 candidatos preferidos.